Seguro que a más de uno se le ha pasado por la cabeza, sobre todo después de ver ciertas películas, cómo sería caminar entre gigantes del pasado. Pero claro, una cosa es la fantasía de Hollywood y otra muy distinta son las duras leyes de la genética. Y hoy vamos a meternos de lleno en ese choque. Vamos a ver por qué clonar un tiranosaurio Rex es, bueno, imposible. Pero, y aquí viene lo bueno, quizás sí que podamos despertar al dinosaurio que, en cierto modo, ya vive entre nosotros. La pregunta del millón, la que ha disparado la imaginación de muchísima gente desde que salió en el cine. ¿Podríamos de verdad, con la tecnología que tenemos hoy, traer de vuelta a un T-Rex? Es la fantasía por excelencia. Para responderla tenemos que separar el grano de la paja, la ciencia de la ficción. Primero, vayamos al origen de todo este lío, al sueño que nos vendió Hollywood allá por el 93. Una idea tan potente, tan bien contada, que se quedó grabada a fuego en nuestra cabeza. Y es que, seamos sinceros, incluso hoy, la idea parece bastante convincente. Y aquí la tenemos. La idea es brillante. Un mosquito de hace millones de años le pica a un dinosaurio. El bicho se queda pegado en la resina de un árbol, se fosiliza en ámbar y ¡listo! Tenemos una muestra de sangre perfectamente conservada. A partir de ahí, solo hay que sacar el ADN, rellenar los huecos que falten. ¿Suena fácil a que sí? Pues va a ser que no. Aquí es donde llega la ciencia y nos pincha el globo. Porque ese sueño tan bonito se da de bruces con la realidad de una molécula que es, bueno, increíblemente frágil. Y este es el primer gran problema. El material genético no dura para siempre. El ADN, el mismísimo manual de instrucciones de la vida, no es una piedra. Es una molécula orgánica y, como todo lo orgánico, se acaba estropeando. El tiempo, el calor, la radiación, todo le afecta. Da igual lo bien conservado que esté en el ámbar, las cadenas de ADN se van rompiendo sí o sí con el paso de millones de años. Y es que la ciencia, de hecho, ha puesto cifras a todo esto. Y son cifras demoledoras para el sueño de Jurassic Park. A ver, se ha calculado la vida media del ADN. ¿Y qué sale? Pues 521 años. ¿Qué significa esto? Pues que cada 5 siglos más o menos, la mitad de los enlaces que forman esa molécula se rompen, se van. Es como un reloj biológico que no se puede parar. Y si miramos esta línea de tiempo, el golpe es definitivo. A ver, incluso en las condiciones más perfectas que podamos imaginar, como congelado bajo cero, los científicos creen que el ADN se vuelve completamente ilegible después de unos 6,8 millones de años. Vale. Los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Las cuentas no fallan. Nos pasamos del límite casi 10 veces. El libro de su vida ya no son páginas rotas, es directamente polvo. Pero, como suele pasar, cuando una puerta se cierra, se abre una ventana, y a veces por el sitio más inesperado. Si no podemos traer el ADN del pasado, ¿y si resulta que el pasado nunca se fue del todo? Aquí es donde la historia da un giro total y nos obliga a cambiar la pregunta que nos hacíamos al principio. Ahí está, tal cual. No es una metáfora, no es que desciendan de ellos, no. Biológicamente, según la ciencia que clasifica a los seres vivos por su árbol genealógico, las aves son literalmente un tipo de dinosaurio terópodo, un linaje que consiguió sobrevivir al meteorito. Y ojo, que esto no es una forma de hablar. Las pruebas son apabullantes. Miremos la tabla. A un lado, el famoso Velociraptor. Al otro, un pollo. A ver, estructura ósea. Huesos huecos en ambos casos, para ser más ligeros. ¿Y la piel? ¿La cobertura? Pues ahora sabemos que muchísimos terópodos tenían plumas. ¿Y qué hacen? Anidan, cuidan de sus crías. Igual. Así que la próxima vez que alguien vea una paloma en la calle, que no piense que es un pariente lejano. No. Está viendo un dinosaurio del Mesozoico, uno que ha sabido adaptarse a nuestro mundo. Vale, entonces, si los dinosaurios siguen aquí, la pregunta cambia radicalmente. Ya no es ¿podemos clonarlos?, sino ¿podemos usar a sus descendientes como una especie de máquina del tiempo genética? Y aquí es donde entra la ciencia más puntera. La idea ya no es crear algo de cero, sino intentar rebobinar la cinta de la evolución que ya tenemos. Este proyecto, que a veces se llama Pollosaurio, es una pasada y tiene varios pasos. Lo primero es encontrar en el ADN del pollo genes de sus antepasados que están como apagados. Luego, con edición genética, se intenta encenderlos otra vez para ver si aparecen rasgos antiguos, como un hocico en vez de un pico o incluso una cola. Pero, y esto es clave, el objetivo no es crear un monstruo para un parque de atracciones, es entender cómo funciona de verdad la evolución. Hay que decir que esta técnica es muy distinta de la que se plantea para animales que se extinguieron hace menos tiempo. Con el mamut lanudo, por ejemplo, sí que tenemos trozos de ADN antiguo. Ahí la idea es coger el genoma de su pariente vivo más cercano, que es el elefante asiático, y usar herramientas como CRISPR para editarlo y meterle los genes del mamut. Ya sabes, los que le daban ese pelo tan largo o la resistencia al frío. Eso sí que es mucho más realista, claro.
Y claro, toda esta ciencia alucinante nos lleva sí o sí a un terreno mucho más complicado, el de la ética. Hemos pasado del ¿podemos? A una pregunta que tiene mucha más miga. ¿Deberíamos? Porque traer de vuelta a una especie, aunque se pudiera, abre una caja de Pandora de consecuencias imprevisibles. Es que hay que pararse a pensar un momento. El mundo para el que estos animales estaban hechos es que ya no existe. Ni la composición del aire, ni las plantas, ni el clima, nada. Si soltásemos un T-Rex hoy, no sería el rey de nada. Sería la especie invasora definitiva, una que podría cargarse ecosistemas enteros. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, a la pregunta del millón, ¿no? Con miles de especies que se nos mueren aquí y ahora, ¿de verdad tiene sentido gastar millones en resucitar el pasado en vez de salvar el presente? A lo mejor la respuesta ha estado delante de nuestras narices todo este tiempo. Nos obsesionamos con buscar fantasmas en las rocas y no nos damos cuenta de que su familia sigue aquí, viva, cantando en los parques. Quizás la verdadera maravilla no es traerlos de vuelta, sino darnos cuenta de la increíble historia de supervivencia de los que nunca se fueron. Y con esa idea lo dejamos. La ciencia nos da herramientas cada vez más potentes, pero la sabiduría está en saber cómo y cuándo usarlas. ¿Deberíamos mirar hacia atrás, intentar rehacer mundos que ya no existen? ¿O sería mejor centrar toda esa energía en proteger la increíble biodiversidad que todavía estamos a tiempo de salvar? La decisión que tomemos como especie va a marcar el futuro de este planeta. Ahí queda la pregunta.